Para aceptarnos tal cual somos, tenemos que aprender a mirarnos. El espejo. Para vernos un poco más. Primer tema de la noche, parte del resultado de la sesión de la legislatura y la aprobación de la Ley de Educación Provincial. Una ley que lleva 7 años tratándose, que tuvo toda una gestión legislativa, que después comenzó nuevamente con la actual gestión legislativa. Y sorpresivamente ayer se tomó la decisión. La mayoría votó esta ley, excepto el Frente para dos integrantes del Frente para la Victoria, Juan Carlos Arcando y Miriam Martínez. Barrientos. Tapia tampoco acompañó. Tampoco acompañó. Barrientos, Liendo, la presenta la legisladora Rojo y bueno, estaba haciendo mención, lo vamos a presentar al legislador Juan Carlos Arcando del Frente para la Victoria. Me anotaba porque, bueno, teníamos entendido que Tapia había votado favorablemente, ¿no? Bueno, buenas noches, legislador. Buenas noches, ¿cómo le va? Bien, y está con nosotros también la presidenta de la Comisión 4, la legisladora Amanda del Corro. Buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarme, Edith. Bueno, dos posturas diferentes, porque el Frente para la Victoria no apoyó esta ley, y sí lo hizo el Partido Social Patagónico, la Unión Cívica Radical, el Movimiento Popular Fueguino. ¿Y por qué se toma la decisión de aprobarlo? ¿Cómo se aprobó este proyecto? En realidad fue acompañado por el Partido Social Patagónico, cuyo bloque presido, sí, el MOPOF, la Unión Cívica Radical, y el Partido Patagónico Popular y la legisladora Susana Siracusa del Justicialismo. El PJ votó dividido. Y en realidad se avanza porque había acuerdo político, porque si no, no se puede aceptar la moción sobre tablas, que fue aceptada por 12 legisladores de 15, y luego se aprueba con la votación de 10 y 5 por la negativa. Y eso no sucede en el momento de la sesión. Nosotros, y lo he dicho muchas veces, esta legislatura tomó la decisión política de avanzar en el debate de la ley, largamente postergado en la provincia, con la intención de llegar a sancionar una ley. Y se ha trabajado fuertemente desde principio de año en jornadas institucionales. Luego decidió la legislatura invitar a los docentes a participar de los foros, para lo cual también invitó a la Universidad Nacional Tierra del Fuego. Luego peticionó el gremio frente a la legislatura la organización de su congreso pedagógico. Así que han participado cerca de 2.000 docentes, el Ministerio de Educación y los legisladores que han querido participar tanto en los foros como en la lectura de toda la documentación que fue llegando a la legislatura. Todo ese trabajo se hizo con los asesores. Tuvimos nosotras interconsultas entre nosotros, reuniones, los legisladores que componemos la comisión y los que no. No era una novedad que estábamos avanzando sobre la decisión de la sanción. Hoy lo que se critica, en definitiva, quizás no es ese proceso, sí hay diferencias, el sindicato las ha marcado y de hecho son diferencias que se vienen sosteniendo desde hace mucho tiempo, pero lo que se cuestiona es haberles dicho al SUTEF que no se aprobaba la ley y que después, horas más tarde, se tomara esa decisión. En realidad, los espacios políticos sabíamos que estábamos conversando la posibilidad de la sanción de la ley durante este año. Algunos legisladores, y puntualmente el legislador Barrientos, salió apresuradamente a decir que, casi hablando por toda la legislatura, de que la ley no se iba a sancionar, que tampoco iba a haber una sesión especial, que no había acuerdo para ello. Yo no voy a explicar... ¿Fue el único legislador? Que dijeron que no se iba a aprobar este año. Yo no puedo responder por los que dijeron que no. Pero fue un error eso. Yo tendré que explicarlo cada legislador, porque la verdad es que se trabajó hasta último momento para intentar sacar la ley en este año. Yo nunca hablé por los demás legisladores, no lo voy a hacer ahora. Lo que sí es cierto es lo que pasó. Que sobre la moción de presentarlo sobre tablas, 12 legisladores estuvieron de acuerdo y luego 10 votaron por la afirmativa. De modo que me parece que lo que sucedió es que hubo acuerdos políticos y la decisión de legislar sobre una discusión de 7 años en la provincia, donde se ha discutido muchísimo y nunca se ha podido llegar a sancionar una ley. Lo que quizás a lo mejor también termina muy lesionada es la confianza, nuevamente. Porque es ahí es donde a veces se dice la legislatura, vamos, pedimos esto. Nos dicen, no va a pasar nada, pero a veces no nos vamos porque después pasa otra cosa. Entonces, lo que está lesionado de algún modo, y esto visto desde afuera, es la confianza entre los sectores y la institución legislativa. Obviamente, porque hicimos todo lo que teníamos que hacer y creo que
Yo participé de todos los foros, no participé del Congreso Pedagógico por un solo hecho de que era una discusión que tenían que darse los propios docentes sin la política metida adentro. Y sin embargo creo que nos faltó el toque final. ¿Cuál es el toque final? Decirle, esto es lo que nosotros hemos tomado de lo que ustedes plantearon en los foros y en el Congreso Pedagógico, y es lo que hemos consensuado, o que han consensuado. Pues yo tenía varias diferencias, partiendo de la base que yo planteaba volver al viejo esquema de la escuela primaria, ¿no es cierto?, de 7 grados la primaria, 5 la secundaria y 6 las técnicas, las escuelas técnicas. Eso lo planteaba en SUTEF y el proyecto original. Pero digo, no lo planteaba, o sea, yo no tomo esto, más allá del Congreso Pedagógico que lo estableció también esa modalidad, sino de la consulta que hice, porque mandé a un grupo de compañeros que trabajan conmigo a consultar a la población, hacer una pequeña encuesta de qué opinaba la sociedad con respecto a esto. Entonces, la sociedad propiamente dicho, en el 90% contestaba, y el resto del 10% dijeron que no tenían opinión con respecto. Ni siquiera hubo alguno que dijera que estaba en contra de que volver ese esquema. Entonces, era la primera cuestión, legislador, qué lástima que esa encuesta nunca la hizo llegar a la comisión. Yo le respeté en el uso de la palabra cuando le preguntaba. Razón. Entonces, voy a contestar. Después conteste todo lo que quiera, ningún tipo de inconveniente. Entonces, esa era la primera diferencia que teníamos. Y después teníamos otras diferencias que la estábamos consultando porque no era una cuestión menor. Nosotros teníamos, que tenían que ver cómo se conformaban los equipos directivos de las escuelas. Había varias cuestiones que tenían que ver, pero lo medular tenía que ser más o menos parecido o igual en algunos casos, porque todo lo que se desarrolla en la ley tiene que estar concatenada con la Ley Nacional de Educación. O sea, hay parámetros que te la marca la Ley Nacional, simplemente que vos le das tu particularidad en la provincia. Entonces me faltaba un capítulo que no lo había terminado, quiero decirlo, que era el reconocimiento de los títulos de los que viven, los argentinos que viven en Malvinas, porque los que viven en Malvinas son argentinos y pertenecen a nuestra provincia. Que ese capítulo no lo llegué a terminar de desarrollar porque en algún momento consulté, vamos a tratar el proyecto de ley, no hay consenso político, en ese momento no había consenso político, por eso está. Pero era un tema que teníamos. Y otro tema que tenía que era el tema de la Antártida. Tenemos una escuela en la Antártida donde la escuela primaria, ¿no es cierto?, la ejercen docentes de la provincia de Tierra del Fuego. Pero tenemos una modalidad que es la modalidad secundaria, que lo hacen a través del sistema de distancia con alguna fuerza, en este caso de la Fuerza Aérea o del Ejército, pero no está dentro del esquema de la provincia. Legislador, y eso surge de mi viaje que hago permanente. ¿Faltó tiempo, supone usted? No, le faltó el último toquecito, de decir, esto... Fue apresurado, supone usted. Estimo mi apreciación y mi postura, entonces me obligó a votar en contra en algo que creo que es necesario tener en la mayoritariamente Es más, el borrador de mi dictamen, porque como me dijeron que no se iba a tratar, lo ingresé y quedó como antecedente, pero no está todo lo que teníamos previsto, porque teníamos que hacer estas consultas. Pero digo, no había diferencias sustanciales, por lo que usted me está diciendo, lo que faltaba eran cuestiones de agregados. No, las diferencias sustanciales tenían que ver con el sexto grado o el séptimo. Exactamente, con el séptimo grado y todo lo demás, porque ese esquema que está actualmente es de la vieja y vetusta Ley Federal de Educación, de ahí salió el PCI. La verdad es que me veo obligada a contestar porque hay errores que son, yo no entiendo por qué. En primer lugar, yo lamento que, y se lo dije ayer al legislador con el que tenemos más que cordial relación de hace tiempo, yo lamento que se haya presentado un documento recién ayer, porque esta legislatura empezó a discutir la ley desde su primer año de constitución en esta Comisión 4 que presido. Luego, este año, desde principio de año, varias veces he preguntado si algún legislador tenía otro documento que no fuese el que estaba en debate. Yo lamento que se haya acercado recién ayer. También lamento que si se había hecho una encuesta para la opinión, nunca se habló de eso en la Comisión 4, nunca se expresó que se había hecho una consulta sobre 6 años o 7 años, me estoy enterando en este momento, hubiéramos podido leer esa documentación. Respecto de
de la escuela secundaria en la Antártida, la verdad es que nosotros hemos tenido, cuando hay alumnos de edad secundaria, se ha estructurado, como no teníamos la ley aprobada, GB3 o polimodal, para dar la posibilidad a los hijos de quienes trabajan en la Antártida, en nuestra escuela antártica, que se completase el nivel secundario. Hemos tenido, creo que fue el año pasado, el primer egresado de polimodal que tuvo nuestra escuela de Antártida. Tiene razón el legislador cuando dice que las leyes provinciales tenían que adaptarse a la Ley de Educación Nacional sancionada en el año 2006. Por eso tenemos 7 años de atraso en la provincia. Pero esta ley está enmarcada en toda la normativa que rigió a partir del año 2006 para todas las provincias. Y en relación a los 6 años o 7 años, la Ley de Educación, de Educación Nacional habilitó a las provincias a tomar una decisión, 6 o 6 sí. Y 7 de hecho hay provincias que tienen y 5. Han vuelto al régimen anterior. Dejó esa libertad a las provincias para tomar su decisión, pero también fijó plazos. La Ley de Educación Nacional, a partir de la ley, en el Consejo Federal, los ministros de todas las provincias fueron acordando luego las modificaciones que imponía la nueva ley. Una de esas modificaciones de la escuela secundaria en la cantidad de años fijó plazos a las provincias. Esta provincia tenía vencidos sus plazos para esa modificación. Aún así, hubiera sido discutible si lo queríamos discutir, pero la verdad es que así como el legislador ha hecho su defensa de los 6 y 6, otros legisladores argumentamos en otro sentido. ¿Y en qué se basa ese argumento de sostener el sexto grado? Yo lo voy a decir así directamente. No hay nada en la teoría pedagógica que diga que tiene que ser 7 o 6. Los argumentos que expresaron algunos legisladores fue, nosotros consideramos que los chicos son muy chicos para convivir con chicos de la secundaria. Ese fue un debate incluso de años anteriores cuando se cambia el régimen. Y creo que nunca se va a saldar. Como otros debates y otros puntos de esta ley, que por ser una ley tan compleja, en un servicio tan complejo... Como el Consejo de Educación, que sea consultivo y no resolutivo. No, en eso estuvimos todos los legisladores de acuerdo y siempre se expresó así al gremio. El gremio sabía que se creaba el Consejo Provincial de Educación con carácter consultivo. SUTEF en los foros y en su documento expresa claramente su deseo, o por lo menos su idea, de tener un cogobierno de la educación, en un consejo resolutivo que interviniese en las cuestiones administrativas, presupuestarias, de infraestructura, curricular, pedagógicas, eso nunca se hubiese podido saldar. No había acuerdo. ¿Están de acuerdo? No, pero yo quiero decir una cosa porque se dijo acá de que había plazo. Esta ley, este borrador que yo presenté ayer, lo hice ver por el Ministerio. Lo único que me contestó con el Ministerio de Educación de la Nación, que esto podía hacer ruido entre los docentes. Si los docentes estaban de acuerdo, se podía volver al esquema 7.5. 7.5 o 7.6 en el caso de las escuelas técnicas. Entonces, cuando yo veo el documento, tanto de los foros como el del Congreso Pedagógico, los docentes también plantean con otro argumento distinto al mío, porque este argumento que decía yo de los chicos de la edad, era un argumento que yo tenía, pero el argumento del Congreso Pedagógico, y esto lo saco al subtest del medio porque el Congreso Pedagógico lo integraron todos los docentes, planteaban el tema también, uno de los puntos. Entonces, bueno, y en el tema de la Antártida, yo quiero volver a reiterar porque fue una de las cosas que indagué en ese viaje que hice a la Antártida, de cómo funcionaba el tema de la escuela secundaria. Entonces hay que dejarlo plasmado en la ley para que nosotros tengamos de esta manera y que los docentes sean los tutores de esos chicos en esa a distancia. Está así, porque una de las modalidades que incluye la ley es la modalidad a distancia, pero además esta ley no la incluye ordena... La modalidad a distancia, nosotros lo decíamos... No me interrumpa, que quiero explicar otra cosa. Porque me interrumpió usted, yo estaba hablando. Pero no me dejó terminar de explicar. No. Explique usted especialista. Yo lo que preguntaba, que era lo que nos había quedado el tema con la legisladora, ¿qué postura tenía el Frente para la Victoria en relación al Consejo de Educación? Nosotros siempre, vuelvo a reiterar, y en eso coincido con ella, nosotros hablábamos de un consejo consultivo, inclusive los separábamos, los distintos consejos. O sea, por más que hubiese ocurrido en el tiempo algún otro cambio, esto no era materia de negociación. No era que era materia de negociación, vuelvo a reiterar, nos faltó ese toque, me estaba preguntando, por eso le estoy contestando, porque si era la diferencia nuestra. Era ese puntito que le faltó el último toque. Y después decíamos, bueno, señores, esto es lo que nosotros queremos acompañar, o esto es lo que vamos a aprobar. Pero de cara a ellos, ¿cierto? Porque le tendríamos que dar la devolución de lo que había pasado. Que estaba, es más, en el borrador del predictamen que había, se decía
habían puesto el bloque que acompañaba, que estuvieron trabajando en eso, y aparte quiero aclarar otra cosa, no es que no trabajamos, sino nosotros no acompañamos el proyecto que se había presentado inicialmente porque dijimos del primer día, y lo dije yo, que no acompañaba porque primero íbamos a esperar de los foros, de todo lo que se realizara para dar nuestra propuesta concreta. Siempre lo dije, no es nuevo lo que... ¿Y hubo tiempo para analizar todo eso? Yo quiero aclarar algunas cuestiones porque se ha generado mucha tensión en esto, desde ayer a hoy, incluso manifestaciones de mucha violencia, sí, por supuesto. ¿Y la va a seguir habiendo? No porque sé, hay anunciado marchas. Bueno, que anuncie su UTEF y tiene derecho a hacer sus marchas. Pero hay algunas cuestiones que hay que aclarar. Nosotros hemos trabajado durante todo el año y los borradores se fueron incorporando a partir que se fue trabajando. Cualquier legislador podía tener acceso, tuvo acceso a eso. Yo insisto, nunca hubo más presentación de proyectos, ni de ideas, ni de aportes, ni de más información que la que se trabajó a partir del documento que se discutió con los docentes. Si alguien tenía alguna propuesta distinta, tuvo todo este año para hacer incorporaciones. En realidad, el 80% del texto de la ley, o más, casi diría, me atrevería a decir que en un 90%, tiene un alto consenso en relación a lo que se aportó de todo el trabajo docente que se hizo. Los puntos en disidencia... ¿Cuáles son? Los puntos de incidencia, el Consejo con carácter resolutivo, que por más que discutiésemos 5 años más, no iba a haber acuerdo porque estábamos todos los legisladores de acuerdo en que iba a ser consultivo. El esquema de 6, 7, así como el legislador y tuvo la opinión de los docentes, yo vengo del sector docente, tengo muchas relaciones con los docentes, igual que otros legisladores docentes, y no hay acuerdo en eso. Y sobre todo, no hay nada que esté avalando científicamente desde la ciencia de educación que tiene que ser 6 o 7. El otro punto, el presupuesto, que se pretendía el 35% de ingresos. El presupuesto no se ha tocado, después de la declarativa de certeza ha quedado como estaba. Y el carácter de esencialidad, sí o no, de la educación, que el mismo Congreso Pedagógico solicita que se cree un órgano de control de ausentismo docente en el ámbito del Ministerio de Educación, y esta ley lo crea. Esta ley otorga, a pedido del sindicato, la creación del Consejo, solo que con carácter consultivo. A pedido del sindicato, la estructura de bibliotecas, lo crea esta ley. La estructura de gestión de los gabinetes psicopedagógicos, lo crea esta ley. El control de ausentismo docente, pedido de los docentes, está creado en la ley. La educación a distancia tuvo muchísimos aportes y peticiones de modificaciones. Hay 6, 7 artículos de educación a distancia. Entre otras cosas, crea la supervisión de toda la modalidad, a pedido de su TEF. Piden, y eso se ha aprobado en esta ley, progresiva modificación de accesibilidad de los edificios escolares para los alumnos con necesidades especiales. Por primera vez dispone de destinar presupuesto para infraestructura edilicia para la modalidad de educación de jóvenes y adultos, que no tienen ninguna escuela propia, nunca se hizo una escuela para la educación de adultos. Y las demás transformaciones que han hecho han enriquecido el texto original en términos de derecho a la identidad, derecho de género, incorporación de las temáticas de pueblos originarios, temática Antártida, Malvinas, que tiene que ver con nuestra realidad local, la incorporación de la enseñanza de la 19640 como contenido obligatorio. De verdad que yo creo que ha sido muy apresurada el rechazo en forma violenta que se ha hecho. Tengo un minuto y quiero que cada uno de ustedes pueda usar este pequeño tiempo. Digo, si todo esto se hizo con tanto tiempo, que se lleva 7 años trabajando, ¿por qué las cosas terminaron como terminaron? ¿Por qué crees, Edith, que durante 7 años no se pudo sancionar la ley? Yo tengo mi opinión, pero yo quiero la de ustedes. ¿Por qué crees que durante 7 años, a pesar de haber pasado toda una legislatura anterior, distintos proyectos, el mismo sindicato, pero distintos docentes, autoridades del Ministerio de Educación, una composición diversa en el Parlamento, se discutió y nunca se pudo llegar a aprobar la ley? ¿Legislador? Yo creo que lo que le faltó... ¿Por qué pasó lo que pasó en la sesión? Lo que le faltó, a mi criterio, el último toque final. Después de todo lo que se hizo y de todo lo participativo que tuvo, faltó ese toque final. Esto es lo que se consensuó. Eso fue lo que faltó. Entonces, señores, acá está, de cara a ellos, acá están los aportes, acá está todo, esta es la devolución nuestra, vamos a probar. Ese cachito hubiese sido en 2015. ¿Sí? No, se podía haber hecho también. Hay consensos y disensos. Y en el marco de la democracia, teniendo en cuenta que dentro de pocos días, como lo decía ayer, cumplimos 31 años de democracia, en forma
correlativa, gracias La a Dios. democracia también En es esa respetar los democracia, votos de la mayoría, legislador. pero por supuesto, y yo lo acepto. Eso, yo también lo he acepto su aceptado minoría. ayer. Yo acepto las mayorías y acepto las minorías, y lo dije ayer. Y no me escondí detrás de la cortina, como hacen a nivel nacional, que se escondan detrás de la cortina para no dar el debate o por no dar los quórum. Nos sentamos, lo discutimos, ganó la mayoría, y lo felicito a ellos en el sentido que lograron los consensos. Mi proyecto no logró los consensos necesarios y me obligaron en este marco democrático. Yo les agradezco. Hubiera sido muy rico contar con su proyecto a tiempo para poderlo discutir. Yo les agradezco que hayan venido esta noche. Esperemos que la situación no siga tan tensa y que todo transcurra con mayor tranquilidad. Les agradezco que hayan venido esta noche. Gracias, Edith, gracias por toda la invitación que he hecho este año y felices fiestas a vos y a todos tus televidentes. Gracias. Bueno, de esto se trata la democracia, de construir en el disenso. Creo que todavía nos hace falta una materia por rendir, ¿no? Poder manejar el disenso sin tener demasiadas confrontaciones y sin tener que vivir episodios de violencia. La confianza también hay que comenzar a construirla. Pausa. Espejo.